El frío a 7000 metros de altura no se siente como en tierra. No es el frío que te hace temblar, o que te obliga a frotarte las manos buscando calor. Es el frío que te vacía por dentro, que te saca el aire de los pulmones antes de que puedas respirarlo, que convierte tus dedos en piedra, aunque lleves guantes de cuero forrado con lana de borrego. Es un frío que no duele, simplemente te borra. Te convierte en parte del metal de la torreta, en una extensión más de las ametralladoras calibre 50 que tienes delante, en un fantasma atrapado en una burbuja de plexiglas agrietado a miles de metros sobre un país enemigo que quiere verte muerto. Yo estaba sentado en la torreta dorsal del B-17 Yeolp, girado completamente hacia atrás, con las armas apuntando al vacío azul infinito que se extendía detrás de nosotros. Podía ver el rastro de humo negro que dejaba nuestro motor número 3, muerto en completamente muerto desde hace 15 minutos. El número 4 tosía como un viejo moribundo, escupiendo aceite oscuro, que se congelaba instantáneamente en el aire, y formaba pequeñas gotas negras, que volaban hacia atrás como lágrimas metálicas, y el número 2 ardía, no con llamas grandes y dramáticas como en las películas. Ardía lento, constante, inevitable, con ese fuego naranja que sabes que no puedes apagar, porque el sistema de extinción dejó de funcionar cuando un cañón de 20 milímetros atravesó el ala derecha y destripó media docena de sistemas hidráulicos de un solo golpe. Yeolpub ya no volaba. Se arrastraba por el cielo como un animal herido que aún no entiende que está muerto. Cada segundo que permanecíamos en el aire era un milagro robado, un desafío a la física y a la lógica, y a todo lo que me habían enseñado en el entrenamiento, sobre qué le pasa a un bombardero pesado cuando pierde 2 motores y medio sobre territorio enemigo, a 300 kilómetros de la costa. A mi derecha, a través del plexiglas sucio y rayado de la torreta, podía ver los restos de nuestra formación alejándose hacia el oeste, puntos negros cada vez más pequeños, contra el gris sucio de las nubes bajas, desapareciendo en la distancia como pájaros que huyen de una tormenta. Nos habían dejado atrás. Protocolo estándar en un bombardero herido es un bombardero muerto. No puedes salvar a quien ya está cayendo. No arriesgas a 28 hombres por salvar a 7. Las matemáticas son claras en frías a militares, pero nosotros aún no caíamos en todavía. El teniente Brown seguía en los controles, luchando contra una columna que probablemente pesaba como plomo, manteniendo el morro arriba con pura voluntad y músculos destrozados. Yo no podía verlo desde mi posición, pero podía imaginar su rostro, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre los controles, ese silencio denso de un hombre que sabe que va a morir, pero que decide que no será en los próximos 5 minutos. Giré la torreta lentamente, 360 grados de exploración metódica, cielo vacío por todas partes, nubes bajas al oeste, apiladas como montañas de algodón sucio, el sol de invierno colgando bajo en el horizonte como una moneda pálida que alguien lanzó al cielo y olvidó recoger a nada más, solo aire, solo silencio, solo el rugido constante del viento colándose por los cientos de agujeros de bala que perforaban el fuselaje como si fuéramos un colador gigante de aluminio. Pero yo sabía que venían, siempre vienen. Un B-17 rezagado, sangrando humo negro sobre territorio enemigo, es como una herida abierta en el agua. Los tiburones la huelen desde kilómetros de distancia, y en este cielo, los tiburones llevaban la cruz negra de la Luftwaffe pintada en sus fuselajes grises y sus alas amarillas, y tenían nombres como Messerschmitt y Facul, y eran piloteados por hombres que habían derribado más bombarderos de los que yo podía contar, hombres con cruces de hierro colgando del cuello y cicatrices de metralla en las manos, y esa mirada fría de los que han matado tantas veces, que ya no sienten nada cuando aprietan el gatillo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 2 minutos, tal vez 5. El tiempo se vuelve extraño cuando sabes que vas a morir. Se estira como caramelo caliente, se comprime como un puño, late como un corazón enfermo que no sabe si debe acelerarse o detenerse. Mis ojos escaneaban el cielo en patrones aprendidos durante cientos de horas de entrenamiento. Arriba primero, luego, atrás, luego los flancos, luego arriba otra vez, siempre arriba. Porque ahí es donde vienen desde el sol, desde el punto ciego, desde el único lugar donde tienes medio segundo menos para reaccionar. Y entonces los vi primero 1, un punto negro contra el azul, luego 2, luego 4. Luego perdí la cuenta, porque de repente el cielo estaba lleno de ellos. Messerschmitt Bf-109, los cazas más letales del cielo europeo, elegantes como escalpelos, rápidos como balas mortales como veneno. Venían desde atrás y arriba, formación escalonada perfecta, aprovechando el sol que me cegaba cuando intentaba mirarlos directamente. Táctica clásica de caza: atacar
desde el punto ciego del bombardero, donde la torreta de cola tiene ángulo limitado y el artillero dorsal tiene que luchar contra su propia geometría para conseguir un tiro limpio. Conté 12 BF-109 convergiendo sobre nosotros, como cuervos sobre un cadáver. Revisé las municiones, por puro instinto. 400 rondas por arma. 800 en total. Suficiente para 1 minuto de fuego continuo si apretaba ambos gatillos sin parar. Tal vez 90 segundos si era cuidadoso y disparaba en ráfagas cortas como me enseñaron. Ellos eran 12. Nosotros éramos un bombardero herido, con la mitad de la tripulación muerta o inconsciente, con un motor ardiendo y otro muerto, y los otros 2 que podían fallar en cualquier momento. Las matemáticas no estaban de nuestro lado. Las matemáticas nunca están del lado del que está muriendo. El primero se lanzó en picada, y todo mi entrenamiento se activó como un reflejo. Lo vi descender como un halcón, con el morro apuntando directo hacia mí, la hélice girando tan rápido que era solo un disco borroso de metal. Vi el destello naranja de sus cañones de 20 milímetros. 1, 2, 3, 4, destellos seguidos como flashes de cámara. Escuché el sonido que nunca olvidas, una vez que lo has oído. Ese sonido de las balas desgarrando el aluminio del fuselaje como si fuera papel de seda. Ese ruido de metal rasgándose y remache saltando y algo vital rompiéndose dentro de la estructura del avión. Giré la torreta siguiendo su trayectoria. Mis manos encontraron los controles. Mis dedos se cerraron sobre los gatillos. Apreté. Las 50 rugieron con ese sonido grave y poderoso que sientes en el pecho, en los huesos, en los dientes. 2 líneas de trazadoras rojas cortaron el aire dibujando arcos perfectos, hacia donde el BF-109 debería estar en medio segundo, pero erré. Lo vi pasar tan cerca que pude ver el rostro del piloto a través de la cabina joven, tal vez mi edad, tal vez menor, con gafas de vuelo y máscara de oxígeno, y esa expresión concentrada de alguien que está haciendo un trabajo. El caza pasó por debajo de nosotros y se alejó en un viraje cerrado hacia la derecha, pero ya venían los otros. 2 más, desde la izquierda en uno, desde arriba. Otro en espiral ascendente desde abajo. Ataque coordinado un profesional a mortal. Disparé contra el de la izquierda, pero él ya había virado, y mis trazadoras pasaron, por donde había estado 3 segundos antes. Giré la torreta hacia el que venía desde arriba, pero él se deslizó lateralmente en el último momento, y mis balas mordieron el aire vacío. Mis manos temblaban, no por miedo. Bueno, sí por miedo, pero también por el frío y la adrenalina, y por la certeza absoluta de que esto era el final, de que no había forma de salir de esto con vida, de que en los próximos 2 minutos yo estaría muerto, o cayendo a través de 7000 metros de aire helado, esperando que el suelo llegara rápido. Ellos nos rodeaban como lobos alrededor de un alce herido, atacando desde todos los ángulos. Uno entraba disparando, se alejaba en un viraje imposible, y otro tomaba su lugar inmediatamente, y otro, metódico, implacable, perfecto. El fuselaje temblaba con cada impacto. Podía oler el humo denso y acre, el aceite quemado, el cordite de las balas. Algo peor, algo orgánico, carne, sangre, muerte. Y entonces, en medio del caos absoluto, mientras giraba la torreta desesperadamente, intentando seguir a un BF-109 que subía en vertical, dejando un rastro de condensación blanca, algo en mi cabeza se detuvo. No fue pánico, no fue miedo. Fue claridad, fría, brutal, matemática. Dejé de intentar acertarles, porque esa no era la forma. La táctica estándar de un artillero es seguir al enemigo, rastrear su movimiento, predecir su trayectoria, calcular la deflexión, disparar dónde va a estar. Pero ellos lo saben. Ellos entrenan para eso. Entrenan para ser impredecibles, para cambiar de dirección en el último segundo, para hacer que desperdicies munición disparando al aire vacío. Entonces, una pregunta apareció en mi mente con la claridad de una ecuación matemática. ¿Qué pasa si haces exactamente lo contrario? ¿Qué pasa si en lugar de cazarlos, tú los haces venir hacia ti? ¿Qué pasa si conviertes tu posición en la trampa, en lugar de ser tú la presa? Mi respiración se calmó. Mis manos dejaron de temblar. Giré la torreta completamente hacia atrás, apuntando al vacío, no a ningún avión, solo al cielo, y esperé 3 segundos que se sintieron como 3 horas. El siguiente BF-109 entró en su pasada de ataque, descendiendo desde arriba en un ángulo de 45 grados. Morro hacia abajo en cañones cargados, y cuando estuvo a 200 metros, exactamente en el punto donde la geometría de su ataque lo obligaba a estar, apreté los gatillos. Las 50 abrieron fuego, no hacia él sino hacia donde iba a estar, hacia el punto exacto en el espacio donde su velocidad y su ángulo de descenso y su distancia lo llevarían inevitablemente en los próximos 2 segundos. ¿Cómo tender
una red invisible. Cómo poner una trampa que él mismo activaría con su propia velocidad. Y él voló directo hacia ella. Vi el impacto. Las trazadoras entrando en el morro en el ala izquierda, en la cabina. El Bf-109 se torció violentamente en el aire, como si una mano gigante lo hubiera golpeado. Humo negro salió de su motor. Llamas naranjas lamieron el fuselaje. Giró fuera de control y cayó como una piedra hacia las nubes de abajo, dejando un rastro de humo negro que dibujaba una espiral de muerte en el cielo. Uno los otros 11 seguían ahí. Pero ahora yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía cómo matarlos a todos. No hubo tiempo para celebrar. No hubo tiempo para pensar en lo que acababa de hacer, o en cómo había funcionado, o en si podría volver a funcionar. El segundo Bf-109 ya estaba entrando en su pasada de ataque, desde mi lado izquierdo, bajo, casi al nivel del fuselaje, y supe inmediatamente que este piloto era diferente y más experimentado, más cauteloso. Había visto caer a su compañero, y ahora venía desde un ángulo que ningún manual de entrenamiento cubría, deslizándose lateralmente con el ala inclinada, aprovechando el punto muerto entre mi torreta y la torreta de cola, un ángulo imposible. Un tiro imposible. Pero yo ya no estaba jugando según las reglas que me habían enseñado. Giré la torreta hacia abajo y a la izquierda, hasta el límite mecánico, hasta que los motores gimiren protestando, y en lugar de intentar seguirlos simplemente calculé dónde estaría cuando completara su maniobra. 2 segundos en 3. Apreté los gatillos antes de que llegara. Las trazadoras dibujaron una línea roja en el aire, exactamente donde él apareció medio segundo después. Lo vi sacudirse, vi pedazos de metal desprenderse de su ala derecha, pero no cayó, siguió volando, herido, pero vivo. Se alejó en un viraje cerrado sangrando glicol blanco, que se congelaba instantáneamente en el aire, helado. An 1, muerto, 1, herido, an 10 intactos. Las matemáticas seguían siendo terribles, pero al menos ya no eran imposibles. El tercero vino desde arriba, en picada vertical. Una maniobra suicida que solo tiene sentido cuando estás absolutamente seguro de que el artillero enemigo no puede girar lo suficientemente rápido para alcanzarte. Pero yo no intenté girar rápido. Dejé la torreta apuntando hacia donde había estado, hacia el vacío, y esperé. Conté mentalmente en 1, en 2, en 3. Cuando llegó a 4, apreté los gatillos y moví la torreta hacia arriba, en un arco lento y deliberado. Las balas formaron una cortina ascendente de metal. El Bf-109 voló directamente a través de ella. Su motor explotó, literalmente explotó. Vi la capota del motor saltar como la tapa de una olla hirviendo. Vi llamas amarillas y naranjas saliendo de donde antes había un motor Daimler-Benz perfectamente afinado. El piloto intentó saltar, pero estaba demasiado cerca, demasiado rápido, demasiado bajo. El caza se desintegró en el aire, pedazos de aluminio girando, el ala separándose del fuselaje, una rueda cayendo sola dibujando espirales, y algo que podría haber sido un cuerpo pero que no quise mirar demasiado tiempo en 3, y ahora los otros lo sabían. Todos lo sabían. Podía sentirlo en la forma en que cambiaron su táctica. Ya no atacaban en solitario, ya no venían en línea recta, desde un solo ángulo coordinaron. 3 de ellos entraron simultáneamente, desde 3 direcciones diferentes izquierda alta, derecha bajan, directamente por atrás. Un ataque en pinza, diseñado para dividir mi atención, para obligarme a elegir a cuál ignorar, para garantizar que al menos uno llegara limpio y pudiera destriparnos con sus cañones de 20 milímetros. Elegí el de la izquierda porque venía en el ángulo más cerrado. Giré la torreta hacia donde estarían, esperé, disparé, lo alcancé en el ala. Vi tela rasgarse en Sensei Metal, doblarse, pero siguió volando. Me giré hacia el de la derecha, pero ya era demasiado tarde. Escuché sus cañones antes de verlo, sentí el fuselaje temblar. Escuché algo explotar dentro del avión, algo vital, algo que necesitábamos. Luego el tercero pasó por detrás tan cerca que su estela de turbulencia sacudió toda la torreta. Disparé hacia donde había estado, pero solo mordí aire. La torreta empezó a moverse más lento, los motores eléctricos gimiendo. Algo en el sistema hidráulico había sido alcanzado. Podía sentir la resistencia en los controles, como si estuviera girando la torreta a través de melaza fría. Cada movimiento requería más fuerza a más tiempo, y el tiempo era lo único que no tenía. 4 de ellos reorganizándose para otro ataque, los otros 6 manteniéndose altos, observando, esperando su turno. Pacientes en profesionales en mortales, revisé las municiones. 500 rondas restantes en quizá menos. Había estado disparando en ráfagas más largas de lo planeado. El pánico hace eso, te hace desperdiciar balas, te hace olvidar el entrenamiento, te hace humano. Uno de ellos vino desde abajo, en una maniobra que nunca había visto antes, ascendiendo en vertical,
directamente hacia nosotros como un tiburón, subiendo hacia una barca. Ángulo imposible. Velocidad imposible. Pero ya no me importaban los imposibles. Apunté hacia donde la física decía que estaría. Disparé, las trazadoras descendieron. Él ascendió, se encontraron. Vi el impacto en su morro. En su cabina, en el plexiglas, explotó. El BF-109 continuó subiendo, pero ya no había nadie en los controles. Pasó a nuestro lado como un fantasma, y siguió ascendiendo hasta que se detuvo en el aire, completamente quieto por un segundo imposible, y luego cayó de cola, girando lentamente en 4 a 8 restantes, y mis manos estaban entumecidas. No podía sentir los dedos. El frío había atravesado los guantes, había atravesado la piel. Estaba en los huesos ahora. Cada vez que apretaba los gatillos tenía que mirar para confirmar que realmente lo había hecho porque no podía sentirlo. La torreta se movía cada vez más lento. 15 segundos para un giro de 90 grados, 20 en 30. Los cazas lo notaron. Empezaron a atacar desde ángulos más agudos, más cerrados, obligándome a girar más, a mover la torreta hasta sus límites mecánicos, desgastándome, agotándome, esperando el momento en que simplemente no pudiera girar lo suficientemente rápido. Dos más entraron en formación cerrada, casi ala con ala. Una pared de metal y cañones viniendo directamente hacia mí. Si disparaba a uno, el otro pasaría limpio. Si intentaba alcanzar a ambos, probablemente erraría a los dos. Así que no hice ninguna de las dos cosas. Apunté entre ellos, al espacio vacío, y disparé antes de que llegaran. Las trazadoras formaron una cortina vertical en el aire. Los dos BF-109 volaron hacia ella al mismo tiempo. El de la izquierda se desintegró instantáneamente. Simplemente dejó de existir. Un segundo era un avión, y al siguiente era una nube de escombros expandiéndose. El de la derecha perdió su cola completa. La vi separarse limpiamente como si un cirujano la hubiera cortado con un escalpelo. El caza giró salvajemente fuera de control y cayó girando como una hoja de otoño 6 dus gestanchis. Y entonces algo cambió, podía sentirlo. Los dos BF-109 restantes no atacaron. Se mantuvieron altos, observando, y comprendí que estaban haciendo exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Estaban esperando que se me acabara la munición, esperando que la torreta finalmente se atascara, esperando que cometiera un error, porque ellos tenían combustible, tenían municiones, tenían tiempo, y nosotros no teníamos nada de eso. El silencio que siguió fue peor que el combate. Los dos BF-109 restantes se mantuvieron altos, demasiado altos para un tiro limpio, volando en círculos perezosos como buitres, sobre algo que saben que morirá pronto. Podía verlos claramente contra el cielo, pequeños en distantes, pacientes. Uno volaba en sentido horario, el otro en sentido antihorario, manteniéndose siempre en lados opuestos de nosotros. Inteligente en sí, yo me concentraba en uno, el otro tendría vía libre para atacar. Si intentaba mantener la atención en ambos, no podría concentrarme en ninguno. Era una estrategia de desgaste, una guerra de nervios, y estaba funcionando, porque cada segundo que pasaba yo podía sentir cómo el Yeoul Pub se moría lentamente debajo de mí. El motor número 2 ya no ardía, pero tampoco funcionaba. Estaba muerto. 3 de 4 motores muertos. Solo quedaba el número 1, el motor exterior izquierdo, tosiendo y escupiendo, pero aún girando, aún dándonos suficiente empuje para mantenernos en el aire por ahora. Revisé las municiones otra vez. 300 rondas, tal vez menos. Suficiente para 30 segundos de fuego continuo. Suficiente para matar a 2 cazas si todo salía perfecto. Pero nada había salido perfecto en los últimos 40 minutos, y no había razón para pensar que empezaría ahora. La torreta apenas respondía. Cada movimiento era un esfuerzo consciente. Tenía que anticipar cada giro con segundos de anticipación, porque el sistema hidráulico dañado significaba que lo que antes tardaba 3 segundos ahora tardaba 10. Y 10 segundos en combate aéreo es una eternidad. Es la diferencia entre vivir y convertirte en una nube de escombros cayendo hacia los campos helados de Alemania 6.000 metros más abajo. Intenté pensar cómo ellos, intenté meterme en sus cabezas. 2 pilotos de la Luftwaffe, experimentados, profesionales, acababan de ver morir a 10 de sus compañeros en 4 minutos. 10 cazas destruidos por un solo artillero en un bombardero destrozado que debería haber caído hace 20 minutos. Eso tenía que estar en sus mentes. Eso tenía que hacerlos dudar o hacerlos más peligrosos. Los hombres desesperados son predecibles. Los hombres furiosos son predecibles. Pero los hombres calculando venganza mientras mantienen la cabeza fría son los más mortales de todos. Sabían que yo tenía munición limitada, sabían que la torreta estaba dañada, sabían que el bombardero volaba con un motor, y que era solo cuestión de tiempo antes de que ese motor también muriera. Todo lo que tenían que hacer era esperar y observar,
y elegir el momento perfecto para atacar, cuando yo estuviera más vulnerable. Pero había algo más, algo que no podía quitarme de la cabeza. La forma en que habían cambiado su táctica después del sexto derribo. La forma en que se habían vuelto más cautelosos, más coordinados, como si alguien les estuviera dando órdenes. Y entonces lo vi a más alto que los otros dos, a mucho más alto, casi invisible, contra el azul profundo del cielo. Un tercer BF-109, no atacando un solo, observando, manteniéndose fuera de rango Eni, y comprendí, no eran dos, eran tres. El tercero era líder en el veterano, el que había sobrevivido cientos de misiones, estudiando exactamente este tipo de situaciones. Los otros dos eran su carnada, sus peones, y yo era el objetivo que estaba siendo analizado, diseccionado, comprendido. La torreta dejó de moverse completamente. Los motores gimieron una vez, y luego silencio, silencio mecánico. El tipo de silencio, que significa que algo crítico acaba de romperse, y no hay forma de arreglarlo. Empujé los controles a nada, lo intenté otra vez, a nada. La torreta estaba congelada, apuntando hacia atrás y ligeramente hacia arriba. Un ángulo fijo, un campo de tiro limitado. Si los cazas atacaban desde cualquier otro ángulo, yo estaría completamente indefenso. Solo podría mirar mientras nos destrozaban. Golpeé el panel de control con el puño en una vez, dos veces en tres, como si la fuerza bruta pudiera revivir un sistema hidráulico, muerto en estúpido, en desesperado en humano, y entonces los vi moverse. Los dos BF-109 bajos dejaron de circular se alinearon, se prepararon, venían a los dos al mismo tiempo, desde ángulos ligeramente diferentes, convergiendo hacia nosotros como tijeras cerrándose, y yo no podía mover la torreta, no podía ajustar el ángulo, no podía hacer nada excepto esperar y rezar para que vinieran desde el único ángulo donde aún podía dispararles. Las probabilidades de eso eran casi cero. Ellos lo sabían, yo lo sabía, todo el universo lo sabía, pero entonces algo extraño sucedió, algo que mi mente no procesó inmediatamente porque era demasiado improbable, demasiado perfecto, demasiado imposible. Los dos BF-109 ajustaron su aproximación, cambiaron de ángulo ligeramente hacia arriba, ligeramente más centrados, moviéndose exactamente hacia la zona donde mi torreta congelada estaba apuntando, y comprendí, el líder les había dado órdenes, les había dicho exactamente dónde atacar, había calculado el ángulo de mi torreta, había visto que estaba congelada, y había ordenado un ataque frontal, coordinado directamente por mi línea de fuego, porque sabía, absolutamente sabía, que yo no tendría munición suficiente para derribar a ambos, antes de que al menos uno de ellos nos alcanzara. Tenía razón. 300 rondas divididas entre dos objetivos significa 150 balas por caza, suficiente para herirlos tal vez, suficiente para hacer daño, pero no suficiente para garantizar derribos, no suficiente para detenerlos antes de que sus cañones de 20 milímetros convirtieran lo que quedaba del Geol-Pab en confeti de aluminio. La matemática era clara, brutal en final. Pero entonces recordé algo que un viejo instructor me había dicho. Durante el entrenamiento básico en Texas, hacía tanto tiempo que parecía otra vida. Un hombre con 3 dedos perdidos en su mano derecha y una cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula. Había volado en B-24S Obre Ploesti. Había visto cosas que nunca quiso describir. Y una tarde, mientras limpiábamos las armas después del entrenamiento de tiro, me había mirado y dicho algo que no entendí hasta este momento exacto. Me había dicho que en combate aéreo la precisión no mata, la concentración mata. Un caza puede sobrevivir a 20 balas dispersas por su fuselaje, pero no puede sobrevivir a 20 balas en el mismo punto. El metal tiene límites, la estructura tiene puntos débiles, y si pones suficiente energía cinética en el mismo lugar, al mismo tiempo, no importa qué tan bien construido esté el avión. Se rompe, simplemente se rompe. Los dos BF-109 estaban a 1000 metros de 900 a 800, acercándose rápido. Demasiado rápido. No miré al de la izquierda, no miré al de la derecha. Elegí uno, el de la derecha, porque venía medio segundo más adelante, porque estaba ligeramente más bajo, porque mi instinto me dijo que era el menos experimentado de los dos. Puse las miras en su morro, no, en donde estaba, en donde estaría a 600 metros, a 500 en 400. Esperé a mi dedo en el gatillo, mi respiración detenida, mi mente completamente vacía de todo, excepto ese único punto en el espacio donde él estaría en 2 segundos, a 300 metros. Y apreté en las 50 rugieron. No en ráfagas cortas, no con control. Solo fuego continuo, vaciando todo lo que quedaba en ese único objetivo. Todas las trazadoras hacia el mismo punto en convergiendo. Concentrándose, las vi impactar en su motor en 1, 2,
5 en 10 en 20, 30 en vi el metal brillar. Vi el motor, literalmente desintegrarse bajo el impacto concentrado. Vi la hélice separarse y salir disparada girando, vi el fuego. Y entonces algo más análogo que no esperaba. El BF-109 no se desvió, no giró, no intentó escapar, simplemente explotó. El tanque de combustible, el motor, algo. Una bola de fuego naranja y negra que se expandió instantáneamente consumiendo todo el caza en menos de un segundo. 7 derribos confirmados. Pero el otro seguía viniendo. Y yo no tenía munición. Las armas hicieron clican, vacías, muertas e inútiles. El último BF-109 estaba a 200 metros, y cerrando. Vi los destellos de sus cañones, escuché el impacto, sentí el fuselaje desgarrarse. El impacto fue diferente esta vez. No fue el sonido metálico de balas perforando aluminio. Fue algo más profundo, más visceral, como si el avión mismo estuviera gritando. Sentí la torreta sacudirse violentamente. Algo caliente me rozó la pierna izquierda. Miré hacia abajo, y vi humo saliendo de un agujero del tamaño de un puño en el piso de la torreta, justo entre mis botas, 15 centímetros a la derecha, y me habría atravesado el muslo. 10 centímetros más, y habría cortado la arteria femoral, y yo estaría desangrándome en esta burbuja de plexiglas a 7000 metros de altura, sin que nadie pudiera hacer nada, excepto escucharme morir por el intercomunicador. El BF-109 pasó tan cerca que pude ver el aceite en su fuselaje, las marcas de desgaste en el metal, el número pintado en su cola en amarillo AN-28. Pasó por arriba de nosotros con un rugido ensordecedor, y se alejó ganando altitud rápidamente, preparándose para otro ataque. Miré las armas vacías, completamente vacías. Apreté los gatillos de todas formas, por instinto, por desesperación, por la necesidad animal de hacer algo, cualquier cosa, en lugar de simplemente sentarme y esperar la muerte. Los gatillos hicieron cliquen, un sonido seco y hueco que de alguna manera era peor que el silencio. Intenté girar la torreta. Todavía congelada, intenté mover algo en los controles, los mecanismos de emergencia, cualquier cosa. A nada respondía. La torreta era ahora una prisión de metal y plexiglas, una cápsula de observación desde la cual podía ver mi propia muerte aproximándose, pero no podía hacer absolutamente nada para detenerla. Miré hacia arriba buscando al tercer BF-109, el líder, el veterano que había estado observando todo desde arriba, seguía ahí, más alto que antes, casi invisible, manteniéndose fuera de juego, dejando que su compañero terminara el trabajo en inteligente, en frío, en profesional, hasta el final. El BF-109 número 28 completó su giro y se alineó para otra pasada. Esta vez no había prisa, no había urgencia. El piloto sabía que yo estaba indefenso, sabía que el bombardero estaba muriendo. Podía tomarse todo el tiempo del mundo para hacer esto correctamente, para asegurarse, para convertir lo que quedaba del Ye Old Pub en escombros ardientes cayendo hacia los campos helados de Alemania. Entonces pensé en mi madre, no sé por qué. No había pensado en ella en semanas, en tal vez meses. Las cartas que me enviaba llegaban irregulares, manchadas de humedad, con semanas de retraso. La última que había leído hablaba del jardín, de cómo los tomates estaban creciendo bien este año, de cómo el perro del vecino había tenido cachorros, cosas pequeñas, cosas normales, cosas que pertenecían a un mundo que parecía existir en otro universo completamente separado de ese, donde hombres en máquinas de metal intentaban matarse unos a otros a miles de metros sobre tierra enemiga. Pensé en cómo recibiría la noticia. Un telegrama breve, formal, impersonal. El departamento de guerra lamenta informarle que su hijo, el sargento Michael O'Ruth, ha sido reportado como desaparecido en acción sobre Alemania. Han desaparecido, no muerto, porque nunca encontrarían suficientes pedazos para estar seguros. El BF-109 empezó su descenso en ángulo perfecto, velocidad perfecta. El piloto había hecho esto cientos de veces, tal vez miles. Cada movimiento era preciso. Han calculado final en 500 metros, en 400, en 300 en vi. El destello de sus cañones, un segundo antes de escuchar el sonido. Vi las trazadoras acercándose en lo que parecía cámara lenta, pero sabía que era velocidad real, que mi cerebro simplemente estaba procesando todo más rápido porque eran los últimos segundos de mi vida, y el cerebro hace eso, comprime el tiempo cuando sabe que se está acabando. Las balas impactaron el ala izquierda. El fuselaje algo explotó en la parte trasera del avión. Podía oler el combustible, el cordite, el metal derretido. Y entonces el BF-109 estaba directamente debajo de nosotros, pasando tan cerca que su estela de turbulencia sacudió toda la estructura del bombardero.
Pero algo estaba mal, algo en la forma en que había pasado demasiado bajo demasiado cerca. Y entonces lo vi en humo blanco saliendo de su motor. No mucho, tan solo un rastro delgado. Pero estaba ahí, imposible, no le había disparado. No tenía munición, empero el humo estaba ahí y estaba creciendo. El BF-109 ganó altitud luchando. El motor tosiendo, la hélice girando irregularmente. Y comprendí metralla, cuando había destruido el BF-109 anterior, con todas mis municiones restantes. Cuando había explotado en esa bola de fuego, los escombros se habían expandido en todas direcciones, y este caza había volado directamente a través de la nube de fragmentos, pequeños pedazos de metal girando a velocidades supersónicas, invisibles en mortales. Uno de ellos había entrado en su motor, tal vez en el radiador, tal vez en las líneas de combustible, tal vez en algo crítico que ahora estaba fallando. El BF-109 subió 200 metros, en 300 en 400. El humo blanco se volvió negro, luego gris oscuro. El motor empezó a fallar. Podía escucharlo incluso desde mi posición. Ese sonido inconfundible de un motor muriendo. El piloto intentó mantener altitud, pero el caza empezó a perder velocidad, a hundirse, a morir tan lentamente como nosotros. Vi la cabina abrirse. Vi al piloto trepar fuera luchando contra el viento. Vi el paracaídas desplegarse. Un círculo blanco expandiéndose contra el cielo gris. El BF-109 continuó hacia adelante por un momento más, sin piloto, como un fantasma, y luego empezó a caer girando lentamente hasta que desapareció en las nubes bajas. 8 derribos, an 8 de 12, pero no sentí victoria. No sentí nada, excepto cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía haber reemplazado mi sangre con plomo. Mis manos colgaban a los lados tan inútiles. No podía sentir los dedos. No podía sentir las piernas. La adrenalina que me había mantenido funcionando durante los últimos minutos estaba desapareciendo, dejando solo el dolor. La pierna donde la metralla me había rozado. La espalda donde había estado presionado contra el asiento metálico de la torreta durante demasiado tiempo, en el cuello. Los hombros. Todo dolía con ese dolor sordo, que sabes que empeorará en las próximas horas si vives lo suficiente para llegar a las próximas horas. Miré hacia arriba buscando al líder, al veterano, al noveno caza. Todavía estaba ahí, pero más lejos. Ahora no observando, evaluando, había visto caer a 11 de sus compañeros, 11 cazas destruidos, 11 pilotos muertos, o cayendo en paracaídas hacia territorio enemigo. Y ahora tenía que decidir, tenía que calcular si valía la pena arriesgar su propia vida para terminar lo que sus compañeros habían empezado. Un bombardero, claramente condenado, volando con un motor. La tripulación probablemente muerta o herida. El artillero sin munición. Las matemáticas decían que debería atacar, que era un objetivo fácil, una victoria garantizada. Pero las matemáticas no toman en cuenta el miedo, la duda a la pregunta que tenía que estar en su mente. La pregunta que yo estaría haciéndome si fuera él. ¿Qué pasó aquí? Como un solo artillero en un bombardero destrozado, destruyó 11 casas en 5 minutos. ¿Qué vi? ¿Qué dejé de ver? ¿Hay algo más? ¿Alguna trampa? ¿Algún truco? ¿Alguna razón por la cual debería dar media vuelta y volver a la base y reportar esto y dejar que otros decidan qué hacer? Lo vi mantener la altitud por 30 segundos más, en 40, 50, y entonces se dio la vuelta lentamente, casi dubitativo, y se alejó hacia el este, hacia Alemania, hacia casa, dejándonos volar hacia el oeste, hacia Inglaterra, hacia una base que estaba a 200 kilómetros de distancia, y que podríamos no alcanzar nunca con un motor y medio fuselaje destrozado, pero al menos tendríamos la oportunidad de intentarlo. El silencio que siguió fue absoluto. No había casas, no había cañones, no había gritos por el intercomunicador. Solo el viento aullando a través de los agujeros en el fuselaje y el sonido irregular del único motor restante luchando por mantenernos en el aire. Miré el cielo vacío, miré las nubes, miré hacia abajo a través del agujero en el piso de la torreta y vi campos cubiertos de nieve kilómetros. Abajo en pacíficos, silenciosos, ajenos a lo que acababa de suceder aquí arriba. Y entonces, solo entonces, empecé a temblar. El silencio después de la batalla es peor que la batalla misma. Es el silencio donde empiezas a contar, donde empiezas a sumar, donde empiezas a entender lo que acaba de pasar y lo que significa. Yo estaba sentado en esa torreta congelada, con las manos todavía aferradas a los gatillos vacíos, mirando el cielo vacío, donde minutos antes había 11 casas intentando matarme. 11 había destruido 11 Messerschmitt Bf-109 en menos de 5 minutos. 11 de los cazas más letales del cielo europeo.
11 pilotos que habían volado cientos de misiones, que habían derribado decenas de bombarderos, que tenían más experiencia en combate que yo tendría jamás. Y yo los había matado a todos, uno por uno, metódicamente, fríamente, con una técnica que ningún manual había enseñado, que ningún instructor había mencionado, que simplemente había aparecido en mi cabeza, en el momento exacto en que más la necesitaba. Pero había algo más, algo que mi mente no quería procesar, algo que estaba ahí, esperando, como una bomba sin explotar, enterrada bajo la nieve. El último caza, el líder, el veterano, que se había mantenido alto, observando, evaluando, y que finalmente había dado media vuelta y se había ido. ¿Por qué? Esa pregunta me carcomía más que el frío, más que el dolor, más que el cansancio, porque las matemáticas eran claras. Yo no tenía munición, a la torreta estaba congelada. El bombardero volaba con un motor. Éramos un objetivo fácil, una victoria garantizada. Entonces, ¿por qué se había ido? ¿Qué había visto que yo no había visto? ¿Que había calculado en esos últimos segundos que lo había hecho decidir que su vida valía más que terminar lo que sus compañeros habían empezado? El intercomunicador crepitó. La voz del teniente Brown, en áspera, exhausta, apenas audible sobre el rugido del viento. Ruth, estado en torreta inoperativa, sin munición, en casas, retirados, en silencio. Luego, ¿cuántos? Mans confirmados. Uno retirado, en otro silencio. Más largo, como si estuviera procesando números que no tenían sentido. Entendido. Y eso fue todo. No hubo celebración, no hubo felicitaciones. Solo dos hombres que sabían que aún estábamos a 200 kilómetros de Inglaterra volando con un motor, y que cada segundo que permanecíamos en el aire era otro milagro prestado que tendríamos que devolver eventualmente. Intenté salir de la torreta, pero mis piernas no respondían. El frío las había convertido en piedra. Tuve que usar las manos para mover una pierna fuera del asiento, luego la otra, y luego arrastrarme por el fuselaje destrozado hacia la sección central del bombardero. El interior era un matadero, sangre congelada en las paredes, agujeros de bala por todas partes, casquillos vacíos, rodando por el piso con cada movimiento del avión, y cuerpos o lo que quedaba de ellos. El artillero de cola estaba muerto. Lo supe antes de llegar a su posición. Lo supe por la forma en que su torreta colgaba en un ángulo imposible, por el agujero del tamaño de un puño en el plexiglás, por la sangre que había salpicado todo el interior, y que ahora era solo manchas oscuras congeladas. El operador de radio estaba inconsciente, respirando, Giformau y Regular, con un torniquete improvisado en su brazo izquierdo que alguien había hecho, con un cinturón, y que ahora estaba empapado de sangre oscura. El bombardero estaba vivo, pero en shock, sentado en su posición con los ojos abiertos mirando la nada, sin responder cuando le hablé. De 9 tripulantes, quedábamos 5 funcionales, tal vez 4 en las matemáticas de la guerra. Siempre brutales, siempre exactas. Pasaron 3 horas. 3 horas volando sobre el Mar del Norte, con un motor tosiendo, con el combustible bajando, con todos nosotros en silencio porque hablar requería energía que no teníamos. 3 horas, donde cada minuto esperábamos que el último motor muriera y tuviéramos que saltar al agua helada, donde la expectativa de vida era de 3 minutos antes de que la hipotermia te apagara como una vela, pero el motor siguió funcionando. El teniente Brown siguió luchando con los controles y eventualmente, como un milagro que no merecíamos, pero que recibimos de todas formas, vimos la costa de Inglaterra aparecer en el horizonte como una línea gris contra el gris del mar. Aterrizamos en la primera base que encontramos. No fue un aterrizaje, fue un choque controlado. El tren de aterrizaje se colapsó. El ala derecha se arrastró por la pista levantando chispas. El avión giró violentamente y finalmente se detuvo a 50 metros de la torre de control. Humeante, destrozado, pero en tierra. Salimos como pudimos, algunos caminando, otros arrastrándose. El operador de radio fue sacado en camilla. El artillero de cola fue sacado en una bolsa. Y yo me quedé de pie junto a los restos del Ye Olde Pub, mirando los agujeros de bala que cubrían cada centímetro del fuselaje, como si alguien hubiera usado el avión para práctica de tiro. Los oficiales de inteligencia llegaron 30 minutos después. 2 mayores con portapapeles y expresiones escépticas. Querían el informe de combate. Querían saber qué había pasado. Querían números en confirmaciones, en detalles. El teniente Brown les contó lo básico en la misión, el ataque, el daño, y luego señaló hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. El sargento Arruth derribó 11 cazas enemigos. Los 2 mayores me miraron. Luego se miraron entre ellos. Luego uno de ellos habló. ¿11? «11 confirmados», dijo Brown. Yo vi al menos 8 desde mi posición. Los otros los confirmó la tripulación en silencio. El tipo del portapapeles escribió algo. Luego me miró. ¿Cómo? Y
Esa era la pregunta, ¿verdad? Como un artillero de 22 años con 200 horas de vuelo había destruido 11 cazas, piloteados por veteranos de la Luftwaffe, con miles de horas y decenas de derribos confirmados. ¿Cómo había convertido una torreta de bombardero en un matadero aéreo? ¿Cómo había sobrevivido cuando todos los números, todas las probabilidades, toda la lógica decía que debería estar muerto? Les conté sobre la técnica, sobre dejar de perseguir y empezar a tender trampas, sobre disparar no hacia donde estaban, sino hacia donde la física los obligaba a estar, sobre convertir el cielo en una red invisible de balas, donde ellos mismos se enredaban con su propia velocidad. Los oficiales escucharon, tomaron notas, hicieron preguntas, y luego se fueron sin decir nada más. No hubo medallas, no hubo ceremonias, solo un informe clasificado que desapareció en algún archivo del Ministerio del Aire, y que probablemente nadie leyó jamás. Pero la historia no termina ahí, porque 2 semanas después, mientras estaba en el hospital recuperándome de congelamiento en 3 dedos, de la mano izquierda, y de una infección en la pierna donde la metralla me había rozado, un capellán vino a verme en viejo Han, con cicatrices en el rostro que hablaban de otra guerra. Se sentó junto a mi cama y me entregó algo, un sobre grueso, sellado con cera roja, con mi nombre escrito en tinta negra, con caligrafía perfecta. Esto llegó a través de canales neutrales, dijo el capellán. Suiza en Cruz Roja no preguntes cómo, solo léelo. Y se fue a abrir el sobre. Dentro había una carta, 3 páginas, escritas a mano G, en alemán. Tuve que conseguir un traductor, un sargento austriaco que había desertado de la Wehrmacht 2 años antes, se la di, él la leyó, y cuando terminó, su rostro estaba pálido. ¿Qué dice?, pregunté. Él me miró durante un largo momento, luego tradujo. La carta era del piloto del Bf 109, el líder, el veterano, que se había mantenido alto observando, y que finalmente se había retirado. Se llamaba Franz Ziegler, mayor de la Luftwaffe. 122 derribos confirmados, uno de los haces más mortales del cielo europeo. Y la carta explicaba por qué se había ido, por qué no nos había atacado, por qué había dejado que un bombardero condenado volara hacia Inglaterra, cuando podría haberlo destruido en 30 segundos. Escribió que había visto todo, que había observado cada derribo, que había visto la técnica en la precisión, la frialdad con la que yo había convertido el cielo en un campo de matanza. Y escribió que en ese momento, flotando a 9000 metros sobre Alemania, mirando un bombardero destrozado sangrar humo negro, había tomado una decisión. Había decidido que ya había suficiente muerte ese día, que 11 pilotos muertos eran suficientes, que un artillero que podía hacer lo que yo había hecho merecía vivir para contar la historia, no por honor, no por código, simplemente porque después de 3 años de guerra, después de 122 hombres muertos por su mano, estaba cansado de matar. Pero había algo más en la carta, algo que me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera experimentado en esa torreta, a 7000 metros. Francis Ziegler escribió que me había estado observando no solo durante esos últimos minutos, me había estado observando durante toda la batalla. Desde el primer derribo, había visto cómo cambié mi técnica. Había visto el momento exacto en que dejé de cazar y empecé a tender trampas. Y escribió algo que nunca he podido olvidar. Escribió que yo no había inventado esa técnica, que él la había visto antes, una vez, 5 años atrás, durante la Guerra Civil Española, cuando él volaba con la Legión Cóndor. Había visto a un artillero republicano en un bombardero soviético hacer exactamente lo mismo, tender trampas en el aire, disparar hacia donde la física obligaba a estar, convertir la geometría en un arma. Ese artillero había derribado 7 casas antes de que finalmente lo mataran, y Franz Ziegler había estado ahí. Había visto morir a sus compañeros. Había jurado que si alguna vez veía esa técnica otra vez, estudiaría cada movimiento, cada cálculo, cada trampa para poder contrarrestarla. Y entonces, 5 años después, me había visto a mí hacerla perfectamente instintivamente, como si la hubiera practicado 1000 veces. Y en ese momento había comprendido algo. Había comprendido que esa técnica no se enseña, no se aprende, simplemente aparece en ciertas mentes bajo presión extrema. Mentes que pueden ver patrones donde otros ven caos, que pueden calcular geometría mientras todo se desmorona, que pueden convertir el instinto de supervivencia en matemática letal. La carta terminaba con una línea que me persigue hasta hoy. Nos volveremos a encontrar, sargento Ruth, tal vez en esta guerra, tal vez en otra, pero nos volveremos a encontrar. Y cuando eso suceda, ya sabré cómo matarte. Nunca respondí la carta. Nunca supe si Franz Ziegler sobrevivió a la guerra. Nunca supe si murió en combate o si vivió para ver el final. Pero sé que cada vez que vuelo,
Cada vez que estoy en una torreta, cada vez que el cielo se llena de cazas enemigos, busco ese BF-109 específico, ese piloto específico, porque él tiene razón. Nos volveremos a encontrar. Y cuando eso pase, solo uno de nosotros bajará vivo. La guerra no termina cuando las balas dejan de volar. Termina cuando el último hombre que recuerda finalmente, olvidan yo, nunca olvidaré. Ninguno de nosotros olvidará, porque eso es lo que la guerra hace. Te convierte en un fantasma que camina entre los vivos, perseguido por los muertos, esperando el momento en que finalmente te alcancen. Si historias como esta merecen ser recordadas, ya sabes qué hacer, porque aquí contamos las batallas que otros prefieren olvidar, las que cambiaron todo, las que todavía no han terminado.